Cordial saludo. En esta oportunidad tengo el gusto de presentar la matriz epistémica correspondiente a mi intención investigativa titulada Constructo teórico práctico de una cultura para el fortalecimiento de la convivencia escolar en las instituciones educativas del municipio de Toluviejo, Sucre. Es válido destacar que este ejercicio no debe entenderse únicamente como un requisito académico, sino como un proceso de reflexión profunda sobre la manera en que se concibe la realidad del conocimiento, los valores, los fines y los métodos que orientan la investigación. En otras palabras, la matriz epistémica permitirá evidenciar la coherencia interna del estudio y el posicionamiento crítico del investigador frente al fenómeno abordado. El enfoque de la investigación es sociocrítico, el cual reconoce que la orientación hacia la educación es un escenario de construcción social atravesado por tensiones, relaciones de poder, dinámicas culturales que en una convivencia escolar no se limitan a la ausencia de conflicto, sino que se comprende como una construcción activa que puede ser transformada mediante procesos educativos intencionados. Hablaremos de manera articulada de las dimensiones, la ontológica, la epistemológica, la teleológica, la axiológica y la metodológica, así como del sustento teórico que fundamentará la investigación. Iniciamos entonces con la dimensión epistemológica. En primer lugar, la dimensión epistemológica se centra en la forma en la que se construye el conocimiento, en coherencia con el enfoque sociocrítico que asume que el conocimiento no es algo externo, objeto ni neutral, sino como una construcción intersubjetiva que emerge del diálogo, la reflexión y la interacción entre los sujetos. Esto nos distancia un poco de las posturas positivas tradicionales que conciben al investigador como un observador externo para dar paso a una relación horizontal entre el investigador y los participantes. Los actores educativos no son considerados objetos de estudio, sino coinvestigadores que aportan desde sus experiencias, sus saberes y sus vivencias. El conocimiento no se fundamenta en una objetividad absoluta, sino que es un producto del consenso, de la argumentación y la coherencia interperspectiva, es decir, que el conocimiento es válido en la medida que se pone y responde a la realidad vivida por los sujetos que están en proceso de construcción y que contribuyen a la transformación. La dimensión ontológica nos habla de la naturaleza de la realidad que se pretende estudiar. En esta investigación se asume que la realidad educativa no es objetiva. No es fija ni independiente de los sujetos, sino que es una construcción social, histórica, dinámica, que nos da un significado a la convivencia escolar. En las instituciones educativas del municipio de Toluviejo no puede entenderse como un fenómeno aislado o puramente conductual, sino como el resultado de múltiples interacciones entre los actores educativos, contextos socioculturales y prácticas pedagógicas estructuradas por esas líneas de poder. La cultura de paz no es un estado ideal al que se llega de manera automática, sino un proceso en permanente construcción, negociación, transformación.
Ahí la escuela aparece con con un sentido ético donde se interactúa constantemente y donde se están originando conflictos sociales que nos dan esa posibilidad de resignificarlos y transformarlos. Asumir esta postura ontológica implica reconocer que los sujetos no son pasivos, sino que son actores activos que contribuyen a la realidad a través de sus prácticas, sus discursos, sus interacciones. Esta investigación no busca descubrir una verdad absoluta, sino comprender una realidad que sabemos es compleja, es múltiple y es cambiante. La dimensión teleológica. Bueno, la dimensión teleológica se refiere a los fines, a los propósitos que orientan la investigación. En este caso, la investigación trasciende la simple descripción de la problemática, de la convivencia escolar que habitualmente conocemos, para centrarse en la generación de esos cambios significativos que son los que se necesitan en las instituciones educativas. Debido a que su propósito central es diseñar y construir un modelo teórico práctico donde se promueva la cultura como un eje transversal del proceso educativo. Esto implica que se deben integrar las estrategias como mediación, la resolución de conflictos, el fortalecimiento de las competencias socioemocionales, con el propósito de mejorar esas relaciones interpersonales que nos llevarán también a fortalecer y a mejorar ese clima escolar. Desde el enfoque sociocrítico, el conocimiento tiene una finalidad transformadora. Por tanto, la investigación busca contribuir a la formación de sujetos críticos, reflexivos y comprometidos, capaces de participar activamente en la construcción de una convivencia basada en el respeto, en la justicia y en la tolerancia. Mm, Estas acciones concretas nos van a permitir impactar positivamente la realidad educativa. De esta manera, la cultura de paz dejará de ser un concepto abstracto e idealizado para convertirse en una práctica cotidiana. La dimensión axiológica. Esta se refiere a los valores, principios que orientan la investigación. En este sentido, se reconoce que toda investigación está impregnada de valores y que el investigador no es un sujeto neutral. Más bien, se presenta desde una postura ética y actúa desde esa postura. En esta investigación, los valores fundamentales son la justicia social, la equidad, el respeto por las diferencias, la solidaridad y la convivencia pacífica. La cultura de paz se constituye en sí en el eje axiológico central, orientado por el proceso investigativo desde las acciones propuestas. Asimismo, se establece ese compromiso ético con los participantes, basado en el reconocimiento de su dignidad, su voz y su derecho a participar activamente en la construcción del conocimiento, obligándonos a desarrollar la investigación, por supuesto, desde un marco de respeto, transparencia y responsabilidad. La dimensión metodológica. En relación con esta dimensión, podemos decir que se inscribe en el paradigma sociocrítico, que adopta un enfoque cualitativo, el cual permite comprender en profundidad las dinámicas de la convivencia escolar. Este método seleccionado en la investigación, acción participativa, se caracteriza por integrar la teoría y la práctica en un proceso continuo de reflexión y acción. Este enfoque nos permite que los actores educativos participen activamente en la identificación de las problemáticas, en la construcción de esas soluciones y en la implementación de las acciones
que nos permiten la transformación. Este proceso se desarrollará a través de ciclos que incluyen la observación, la reflexión, la planificación y la acción, lo que facilitará la comprensión profunda del fenómeno, perdón, y la intervención contextualizada. En último lugar, podríamos decir que el análisis de la información se orienta hacia la sistematización de las experiencias, con el fin de que esto pueda contribuir a un conocimiento situado que responda a las necesidades del contexto. El sustento teórico de la investigación se fundamenta principalmente en la teoría crítica de la educación y la pedagogía de la resistencia. Estas dos conciben a la educación como un espacio de transformación social. Permiten entender que la escuela no es un lugar neutral, sino un escenario donde se reproducen y se pueden cuestionar las relaciones del poder. Por tal motivo, la cultura de paz se presenta como una forma de resistencia frente a la violencia y la desigualdad. También podemos incorporar a la investigación aportes de la teoría de la acción comunicativa y la ética del discurso. ¿Por qué? Porque esta resalta la importancia del diálogo, del consenso y la comunicación entre la construcción de las normas y la resolución del conflicto. Estas teorías sustentan la idea de que la convivencia escolar debe basarse en el entendimiento mutuo y el respeto por la diversidad, como también debe promover espacios de participación democrática. Podemos entonces integrar finalmente la epistemología de la complejidad que nos permite abordar la realidad educativa desde una perspectiva holística, reconociendo la interacción entre los distintos factores que inciden en la convivencia escolar. Podemos concluir entonces que esta matriz epistémica permite evidenciar la coherencia y la solidez de los procesos investigativos. ¿Por qué? Porque articula de una manera integral las distintas dimensiones que lo componen. En este sentido, demostramos que la investigación educativa no es un proceso teórico, sino un acto profundamente reflexivo, ético y político, que está orientado a la transformación de la realidad. Eh, También podemos reafirmar el compromiso del investigador con la construcción de una cultura de paz, reconociendo que la educación tiene un papel fundamental en la formación de los ciudadanos críticos y en la construcción de una sociedad más justa. Eh, la matriz epistémica no solo orienta el desarrollo de la investigación, sino que se convierte en una guía para la acción, permitiéndonos de cierta manera que el conocimiento generado tenga el impacto real y lo que necesitamos en la convivencia escolar, principalmente en las instituciones educativas de Tolo Viejo, rezagadas y marcadas por ese conflicto social que tantas secuelas nos dejó a nosotros los colombianos. Espero que haya sido una socialización clara y provechosa y que haya cumplido con las exigencias presentadas. Muchísimas gracias.